En la historia del Éxodo, Dios rescata a su pueblo de la esclavitud para llevarlos a un nuevo hogar, a un jardín lejano, lleno de abundancia. Pero Dios no llevó a Israel directamente allí. Más bien, los dirigió por el camino más largo a través de un desierto árido y duro. ¿Pero por qué? ¿Para qué los llevó a través del desierto? Sí, esa es una pregunta buenísima. Vamos a explorar el tema bíblico del desierto. Aquí hay algo interesante. La historia de la Biblia empieza en un desierto vacío y sin vida. Pero luego, la vida de Dios hace que brote un manantial de agua desde el suelo seco. Desde esa fuente, Dios planta un jardín. Un jardín lleno de la vida misma de Dios. Y después, fuera del jardín, Dios forma al ser humano del polvo del desierto. Y coloca a la humanidad en el jardín. Exacto, para estar conectados con la vida de Dios. Pero para permanecer cerca de la vida de Dios, los humanos tienen que aprender a triunfar en el jardín. Y se nos dice que esto implica escuchar la voz de Dios. Pero hay otra voz en el jardín. Sí, la voz de un engañador que dice, no se puede confiar en Dios. De hecho, Dios les está ocultando algo. Ustedes podrían vivir la vida en sus propios términos. Y los humanos escuchan esa voz. Y como resultado, terminan fuera del jardín, en el desierto. Entonces el desierto representa la tragedia de estar desconectados de la vida de Dios. Exacto. A lo largo de la Biblia, diferentes personas terminan en el desierto por diferentes razones. A veces como resultado de sus propias decisiones. Como cuando Moisés asesina a un egipcio y luego tiene que huir al desierto. Pero el desierto también puede ser el resultado de las malas decisiones de otras personas. Como ocurre con Agar. Ella sufre maltratos y huye al desierto. Pero en ambas historias, Dios viene a su encuentro en el desierto y provee para sus necesidades. Dios se encuentra con Agar en un pozo y le promete una bendición para su familia que duraría por generaciones. Y Dios se encuentra con Moisés en el desierto y lo prepara para liderar a su pueblo fuera de la esclavitud. Ok, así que volvemos a nuestra primera pregunta. Cuando Moisés libera a Israel de la esclavitud, ¿por qué los lleva a través del desierto en vez de llevarlos directo a la tierra prometida? Pues el pueblo de Israel aún no había aprendido a confiarle su vida a Dios. Así que Dios los lleva a través del desierto para un tiempo de preparación. ¿De preparación? Bueno, el desierto es realmente duro, pero Dios caminó con ellos y proveyó justo lo que necesitaban cada día. ¿Por qué tampoco? Bueno, Dios les estaba enseñando a confiar que Él estaría con ellos todos los días. Los estaba preparando para que escucharan su enseñanza y se mantuvieran conectados a su vida. Entonces la clave para sobrevivir en el desierto es la misma clave para triunfar en el jardín. Así es. El desierto es un lugar para practicar cómo ser gente del jardín. Ok, pero la intensidad del desierto fue demasiado para Israel. La mayoría de ellos no escucharon a Dios. Algunos hasta quisieron volver a la esclavitud. Y se quedaron allí, en el desierto. Así que fue la generación más joven, los que crecieron y fueron formados en el desierto, quienes estuvieron listos para entrar en la tierra del jardín. Y cuando entraron por primera vez a la tierra, su confianza en Dios era fuerte. Pero no duró mucho. Pronto los israelitas empezaron a pensar que la bondad de la tierra provenía de su propia sabiduría y fuerza, o que era un regalo de otros dioses. Se olvidaron del Dios que les proveyó todo, y esto llevó a idolatría y a la injusticia violenta, lo que en última instancia los llevó al exilio y de vuelta al desierto. Así que la historia bíblica es bastante pesimista. Los humanos fallan en el jardín, pero también fallamos en el desierto. A pesar de ello, Dios sigue comprometido con su propósito de llevar a la humanidad al jardín. Y así, Dios vuelve a encontrarse con nosotros en el desierto, pero esta vez en un nuevo modo. Al principio de su vida, Jesús pasa 40 días ayunando en el desierto. Allí Él revive el peregrinaje de su pueblo. El engañador lo tentó para que dejara de confiar en Dios y se apoderara de la vida y el poder según sus propios términos. Pero donde Israel y la humanidad fallaron, Jesús triunfa al confiar en su Padre y escuchar únicamente la voz de Dios. Y entonces Jesús anuncia la llegada del reino y la vida de Dios, dando dones a las personas que estaban viviendo en sus propios tipos de desiertos. Sí, Jesús sanaba a las personas y las alimentaba, a veces en auténticos desiertos. Y Él llamó a las personas a seguirlo, a escuchar su voz y a compartir sus regalos del jardín con todos los demás. Y después de su muerte y resurrección,
Jesús fue delante de todos nosotros para abrir el camino a una tierra de jardín futura. Pero todavía no estamos en esa tierra. En cierto sentido, hoy somos como Israel, peregrinos a través del desierto, que es duro y peligroso. Pero Jesús promete estar con nosotros, no necesariamente dándonos lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y mientras nos prepara para heredar la tierra del jardín que Dios tiene preparada para nosotros, nos invita a confiar en Él, a escucharlo, seguirlo y poner en práctica el ser gente del jardín en el desierto.